Listo, ahora sí. Bueno, el seminario del día de hoy lo va a dar la doctora Ana Clara Nagenson. Es investigadora asistente en el Departamento de Nefrología en el Hospital Charité en Berlín, Alemania. Así que bueno, Ana, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. A ver si probamos nuevamente. Ahí va. Sí, ahí está, esta es la. Y ahora pongo el. Ahí está, el marcador lo ven, el señalador, ¿no? También se ve todo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de volver a verlos. A la mayoría hay muchas caras nuevas, así que un gusto también conocer a los nuevos. Siempre es un placer volver a verlos. Como dijo Mica, mi nombre es Ana, yo hice la tesis de doctorado ahí en el INGEM con Lili, en páncreas, en un modelo de pancreatitis aguda, y ahora hace ya unos cuantos años estoy trabajando acá en el Charité, en el Hospital de Medicina de Berlín. Ahora les cuento un poquito. El proyecto que les voy a mostrar hoy es uno de los que tenemos, donde estudiamos este transportador, que es de la familia de los CLC26A, en particular el A6 y el metabolismo del oxalato. Como les decía, yo trabajo acá, no exactamente acá físicamente, pero a una cuadra. Este es el hospital de medicina más grande de Alemania y creo que descontando a Inglaterra, creo que también es el más grande de Europa hoy por hoy. Depende del estado de Berlín, no de Alemania completo, y es una estructura muy grande, creo que es comparable, podríamos decir que es como cuando uno dice la UBA, que es una superestructura muy grande. Yo estoy dentro del departamento de nefrología. Este hospital Charité, como les digo, tiene 4 campus, es muy, muy grande, cada uno es muy grande, creo que es el segundo empleador de Berlín, que tiene por arriba de entre los 20.000, más de 20.000 empleados ahora. La cantidad de empleados creció muchísimo durante y después de la pandemia, ahora están decreciendo nuevamente, como pasa en todos lados, tenemos también problemas presupuestarios y cortan obviamente siempre por las zonas más débiles. El hospital Charité está compuesto por 4 campus. Perdón si esto es reiterativo con lo que había contado la última vez, pero como hay caras nuevas, también les cuento. Son 4 campus que, como ven acá, esto estaba dividido cuando Alemania estaba dividida y en particular Berlín tenía una zona oriental y una occidental. Desde los 90 que se unifica Alemania y se unifica Berlín, los 4 hospitales que eran independientes se unificaron conformando el Charité y es un proceso muy lento de unificación que progresivamente va mejorando. Yo trabajo acá en el centro, en el que se llama Berlín Mitte, en el campus del centro, y vivo acá en Pankow, así que estoy bastante cerca de donde trabajo. Y es una atmósfera de trabajo bastante linda. Eh, a mí me hace muchas veces trabajar en un hospital universitario, me hace acordar a estar en el clínicas, pero obviamente que siempre es distinto estar en casa, pero bueno, por lo menos algún recuerdo tengo. Este es nuestro grupo de trabajo, el jefe del departamento, no del departamento, el investigador principal es Félix, que es nefrólogo y también hace clínica y investigación. Félix hace un año ya, porque fue junio del 2024, se relocalizó en la Clínica Mayo, él ahora está full time, se mudó con toda la familia en la Clínica Mayo en Rochester, en Estados Unidos, pero todavía mantiene el labo acá. Eh, Quienes nos hacemos ahora cargo del laboratorio somos Martín y yo, que somos los que tenemos un background científico, somos científicos los dos, y tenemos también 2 colaboradoras o 2 miembros más del labo que son médicas, Gerline que es nefróloga, igual ella también recientemente se volvió a Londres, de donde es originaria, y Chloe también es médica y ellas dos se dedican principalmente a ensayos clínicos y estudios con muestras de pacientes. En cambio, nosotros dos hacemos 100% investigación básica. Hay 2 técnicos asistentes que son un trabajo invaluable que hacen. Andrea trabaja principalmente conmigo y está casi dedicada a cultivo celular, y Gabriel principalmente trabaja con los modelos in vivo. Y después tenemos muchos estudiantes. Acá en Alemania, los estudiantes de medicina o quienes estudian medicina necesitan hacer, si quieren tener el título de doctor en medicina o que lo llamen doctor, tienen que hacer una tesis de investigación, que sería como una tesis que está entre una tesis de maestría y una tesis de doctorado.
Si no hacen estas tesis, que no son obligatorias para recibirse de médicos o médicas, el título que obtienen es el de médico o médica, pero no pueden usar el título de doctor, digamos. Así que tenemos muchos estudiantes de medicina que hacen la tesis con nosotros y muchas veces después quieren hacer nefrología, muchas veces no. Y también tenemos, por ahora tenemos, en este momento, perdón, está Anastasia, que es una estudiante ucraniana que obviamente se imaginarán vino huyendo de la guerra. Ella estaba haciendo una maestría en Kiev, no pudo continuar y empezó a hacer la maestría acá, que se unió a nuestro laboratorio y ahora ya está terminando la maestría y va a seguir haciendo el doctorado con nosotros. Bueno, entonces dentro del departamento de nefrología, discúlpeme que me deja... ¿Ustedes también ven todos estos carteles que yo veo de la presentación? No. No, No, nosotros no. ok, porque me parecen todos los anuncios, pero me parece que los veo yo sola. Bueno, obviamente dentro del departamento de nefrología trabajamos con patologías asociadas al riñón. En particular, nuestro grupo trabaja con patologías asociadas al oxalato. Sé que Ceci es experta, pero entiendo que el resto no, así que voy a hacer una introducción a la homeostasis del oxalato. El oxalato es un metabolito terminal, significa, como bien saben, que no tenemos enzimas para seguir metabolizándolo, entonces necesitamos eliminarlo de alguna forma. El oxalato es principalmente adquirido por la dieta, lo observemos en el tracto gastrointestinal, hay diferentes, el té verde, espinaca, hay distintas verduras y chocolate también es rico en oxalato, que contienen oxalato y lo absorbemos a través del tracto gastrointestinal, pero también es producido endógicamente, principalmente en el hígado. La producción de oxalato es secundaria al catabolismo de aminoácidos. Tanto el oxalato absorbido como el producido intestinal, en el hígado son secretados luego a la sangre, a la circulación, y en condiciones normales, cuando no hay asociadas a alguna patología, el oxalato es excretado en orina o también en la materia fecal, en las feces. Hay condiciones en que este metabolismo del oxalato se ve alterado. Hay identificadas dos patologías o dos grupos de patologías principales. Uno que se llama hiperoxaluria primaria, que se produce debido a fallas genéticas. Hay tres enzimas descriptas a nivel hepático que están mutadas y generan una superproducción de oxalato. Estas son patologías muy severas, sobre todo en la que se llama hiperoxaluria primaria número 1. Entonces generamos una sobreproducción de oxalato que luego va a generar consecuentemente un aumento muy grande de concentración de oxalato en sangre, pero también hay una patología asociada a una hiperabsorción de oxalato, que es la denominada hiperoxaluria entérica o hiperoxaluria secundaria también. La entérica o secundaria en general está asociada a patologías donde hay mala absorción de lípidos. En las dos condiciones, sea por una sobreabsorción o por una sobreproducción, como les decía, tenemos una concentración elevada de oxalato que consecuentemente va a estar asociada a una concentración elevada de oxalato en orina, y esta superconcentración de oxalato en orina va a conducir luego a la precipitación o puede conducir luego a la precipitación de ese oxalato en el riñón. Por asociación se combina con el calcio, generando principalmente piedras renales que en casos muy severos o muy avanzados puede llevar a directamente la falla total del riñón. Al momento no hay terapias específicas para las hiperoxalurias. En algunos casos de oxalurias primarias se están probando unas terapias de ARN de interferencia para silenciar las enzimas que están mutadas y sobreproducen oxalato, pero son ensayos clínicos muy preliminares, o en algunos casos no tan preliminares, pero son
sirven estas terapias una vez cuando se diagnostica muy tempranamente. Una vez que los pacientes ya llegan al estado de hiperoxaluria es muy tardío y no hay terapias específicas, más que nada paliativos, como ya se deben imaginar, bajar la dieta en oxalato, aumentar el consumo de agua y demás. Es por eso que se están buscando constantemente targets terapéuticos. Un candidato hace muchos años es el transportador A6, como les decía, miembro de esta familia de los 26A. El transportador A6 es un intercambiador de aniones que presenta gran afinidad por el oxalato y el cloruro, pero tiene afinidad por varios iones, no únicamente por estos dos, pero presenta mayor afinidad por el intercambio de cloruro y oxalato. Como está representado acá, es un transportador que se expresa apicalmente en células epiteliales, principalmente tiene gran expresión en el intestino delgado de roedores. En humanos se cree que es en el intestino grueso, pero no está muy 100% determinado, principalmente para la escasez de buenos anticuerpos para determinar su expresión por inmunofluorescencia o inmunohistoquímica. Y en ambos casos, tanto en roedores y en humanos, se expresa en el túbulo proximal del riñón. ¿Cómo es el transporte de oxalato? O cómo participan estos transportadores, principalmente la C en el transporte de oxalato. Como les decía, el oxalato es principalmente, además de la producción endógena a nivel hepático, no exclusivamente, pero principalmente a nivel hepático, el oxalato es incorporado o absorbido a través de la dieta en el lumen gastrointestinal, y como se representa en esta figura, el oxalato es absorbido pasivamente de forma paracelular, y luego hay un transporte activo de oxalato, principalmente mediado a través del transportador A6, luego de nuevo a el lumen gastrointestinal para ser finalmente eliminado por las heces. Entonces, de nuevo, es absorbido pasivamente en forma paracelular, y hay un transporte activo de oxalato a través de, no exclusivamente de A6, pero en el que participa en forma importante A6. Asimismo, el mecanismo en el riñón es muy importante, o principalmente es el más importante. Como les dije, se expresa el transportador a nivel del túbulo proximal. El oxalato es libremente filtrado en el glomérulo, pero también hay un transporte activo a nivel de túbulo proximal de oxalato hacia el lumen tubular renal, donde luego el oxalato es eliminado por la orina. De nuevo, si hay una supersaturación de oxalato en la orina, precipita junto al calcio y luego es internalizado por las células epiteliales, formando la calcinosis alrededor del tejido renal. En condiciones normales o en condiciones saludables, digamos, controles, el riñón es el encargado principal de la excreción de oxalato. Lo que muestran los modelos animales es que en condiciones de falla renal, o cuando el riñón empieza a fallar, la secreción empieza a tener un rol más relevante, la secreción de oxalato a nivel intestinal. Eso está muy validado, digamos, o muy robusto, este mecanismo en modelos animales. Si pasa en humanos, todavía está en discusión o todavía está tratando de determinarse. Entonces, como les decía, para ilustrar la relevancia, de nuevo, in vivo o en modelos animales del transportador A6 en la homeostasis del oxalato, los ratones knockout completos, whole body knockout, presentan altas concentraciones de oxalato plasmático, presentan consecuentemente hiperoxaluria, y además en una alta proporción presentan litiasis urinaria de oxalato de calcio. Para resumir, entonces, lo que sabemos de A6 es que se expresa fuertemente en células epiteliales de riñón y intestino. Sabemos bien que en roedores se expresa en el intestino delgado. En humanos está en discusión. Este transportador presenta gran afinidad por el intercambio de cloruro y el oxalato, y de esta manera contribuye a la hemostasis de oxalato.
Lo que sigue en discusión o sigue en estudio, pero no sabemos, es cómo es la regulación de este transportador y cuál es su relevancia en humanos. Entonces, principalmente les voy a mostrar cómo estamos tratando ahora de evaluar cómo es la regulación de A6 en humanos. Entonces, para evaluar eso, cómo se regula A6 en humanos, empezamos a evaluar qué pasa con la microbiota. Yo creo que André estaba estudiando microbiota cuando yo me fui del laboratorio del INIGEM, no sé si seguirán trabajando en eso. No hace falta, entiendo, que introduzca la microbiota, pero son bacterias principalmente, no exclusivamente, pero me voy a focalizar en bacterias que habitan o que coexisten en nuestro intestino. Y hay muchas de estas bacterias que son capaces de degradar oxalato. En particular, hay una de las bacterias que coloniza el intestino humano, que es el Oxalobacter. Esta bacteria tenemos la dificultad de que no crece o no está presente en el intestino de animales de laboratorio. Oxalobacter es una bacteria que se usa carbono, usa oxalato como fuente única de carbono, es exclusiva consumidora o degradadora de oxalato. Entonces, lógicamente que hay muchas terapias que están basadas en alterar la microbiota de los pacientes para estimular la degradación de oxalato intestinal y de esa forma reducir la absorción de oxalato. Esto también está sostenido por la presencia o los estudios donde muestran que hay, como uno puede imaginarse, diferencias en la composición de la microbiota intestinal cuando comparamos pacientes formadores de piedras versus pacientes no formadores de piedras o población control. Como suele pasar en los estudios de la microbiota, es muy difícil establecer qué es causa y qué es consecuencia. Entonces, el rol de la microbiota, uno puede decir sí, hay diferencias entre los pacientes, pero es muy difícil luego decir si en realidad esas diferencias son son las que causan la composición de la microbiota, es la que causa las diferencias en la formación de las piedras o es al revés. Pero además la microbiota regula la función del tubo digestivo a través de la expresión y la función de las distintas proteínas epiteliales, y esta regulación es directamente relacionada a la presencia de los ácidos grasos, que son los principales componentes del metabolismo bacteriano. Estos ácidos grasos de cadena corta son capaces de regular la expresión y la función de distintas proteínas del tracto gastrointestinal. Entonces, nuestra hipótesis para empezar en este proyecto es Clara, que es una estudiante de medicina que hizo parte de este trabajo como para su tesis de Doctor Med, como le dicen, para tener el título de doctora en medicina. Su hipótesis de trabajo era justamente que los ácidos grasos de cadena corta provenientes de la fermentación de la microbiota alteran el transporte intestinal de oxalato mediado por el transportador A6. El trabajo de ella se basó principalmente en usar esta línea celular CACO2, que sé que en el INIGEM había gente que usaba, me acuerdo que Osvaldo, no sé si seguirán trabajando con la línea CACO, es una línea humana inmortalizada de adenocarcinoma colorectal. Tiene la particularidad que tiene un fenotipo de colon intestinal, dependiendo de cuánto tiempo uno las tenga en cultivo. Son células que están totalmente polarizadas, que producen mucus y que son capaces, se llegan a formar una monocapa muy estrecha. De esta forma recapitulan muy bien el fenotipo de una célula intestinal humana. Lo primero que hicimos es corroborar si ya se sabía que son células capaces de producir o que expresan el transportador. De todas formas, primero chequeamos obviamente que nuestro clon expresara el transportador A6. Acá tenemos 3 lisados de células CACO. Tenemos un muy buen anticuerpo para el transportador A6, que es un anticuerpo no comercial que fue desarrollado en la Universidad de Yale, y muy gentilmente nos dieron una gran cantidad porque además es el laboratorio donde Félix, mi jefe, hizo gran parte de su carrera y su jefe nos proveyó del transportador.
Pero todos los transportadores de esta familia tienen la particularidad de que es muy difícil conseguir buenos anticuerpos. En el caso de la 6 tenemos este, que como les digo es no comercial, entonces siempre tratamos de validar nuestros Western blots poniendo algún control positivo y uno negativo. En este caso les muestro de tejido intestinal de animales wild type y la contraparte los littermates knockout para completo, los animales completos, como ven, vemos la ausencia del transportador acá en el wild type, y las células CACO muestran una banda que asumimos específica, entonces si bien no está totalmente comprobada, a la misma altura molecular que vemos la banda en ratones, en el intestino de los ratones. Luego de comprobar que efectivamente expresan el transportador, hicimos los ensayos funcionales para ver si este transportador en las células CACO es capaz de transportar oxalato, de realizar el transporte activo de oxalato. Como les dije, A6 es un transportador que intercambia iones, principalmente o con gran afinidad intercambia cloruro por oxalato. Entonces lo que hacemos es incubar o estimular las células con un gradiente de cloruro, un buffer libre de cloruro para estimular la secreción de cloruro o el gradiente extracelular de cloruro, y evaluamos luego para este intercambio la captación de oxalato midiendo intracelularmente la concentración de oxalato radioactivo. Como ven acá, entonces cuando comparamos luego de 3 minutos con o sin, acá es en ausencia del gradiente de cloruro, en presencia del gradiente de cloruro, luego de 3 minutos de incubación vemos la captación de oxalato, o sea, la acumulación de oxalato intracelular en las células, y como control usamos este inhibidor que se llama DITS, que es un inhibidor no específico de los transportadores de esta familia y de muchos otros también, pero no es para nada, es un control simplemente para mostrar que estamos viendo transporte activo. Entonces, luego de comprobar que efectivamente estas células expresan el transportador y que este transportador no solo el transportador, pero que lo que podemos decir es que las células son capaces de captar o internalizar oxalato a través del intercambio con cloruro. Clara principalmente hizo un estudio o un experimento muy sencillo, como ven, incubó las células con los 3 principales ácidos grasos de cadena corta, que son estos productos de fermentación de las bacterias. Los principales componentes, o los más abundantes ácidos grasos de cadena corta son el acetato, el propianato y el butirato. Usamos concentraciones, la concentración más baja encontrada en literatura. Es muy difícil, no hay una respuesta concreta o específica para decir cuál es la concentración de ácidos grasos en el tracto gastrointestinal. Está en el orden de los milimoles, pero puede ser de 5 a 200 milimoles. Claramente va a depender de la dieta, va a depender del segmento en que uno estudie, de la persona en sí, o sea, es muy variable, así que elegimos una concentración principalmente que viéramos que está estudiada en literatura. Entonces, de nuevo, incubó las células con 5 milimoles de oxalato durante 24 horas con los 3 ácidos grasos y simplemente 24 horas después repitió el experimento de captación de oxalato en presencia de este gradiente de cloruro para estimular la captación de oxalato. Y lo que vio que mientras, acá tenemos las células control con vehículo, igual los 3 ácidos grasos son totalmente solubles en agua, son acuosos, solubles en medio acuosos, así que el vehículo es simplemente medio de cultivo en este caso, porque es donde disolvemos los ácidos grasos. Cuando comparamos el efecto del acetato y el propianato frente al control, no vemos cambios, pero el butirato demostró una reducción o una inhibición de la captación de oxalato. Clara comprobó, primero controlamos que no fuese un efecto citotóxico y esto lo controlamos midiendo lactato deshidrogenasa en el medio, en el sobrenadante
como saben, es una enzima que tiene que estar dentro de la célula. Si vemos secreción, si la enzima está en el medio sobrenadante es porque hubo lisis celular. Entonces midió como marcador de citotoxicidad, midió la actividad de la LDH, de la lactato deshidrogenasa, en el medio de cultivo, en el sobrenadante, comparando células control y células incubadas con butarato, sin encontrar diferencias. Y como control positivo, en este caso usamos detergente o lisis, el buffer de lisis. Asimismo, para evaluar que fuese un efecto específico sobre el transporte de oxalato y no un mecanismo más general sobre el transporte, cualquier otro transporte que esté mediado en estas células, realizamos el ensayo de captación de glucosa. Incubamos a las células de nuevo con y sin butirato, en presencia siempre del gradiente de cloruro. Y medimos, por un lado, la captación de glucosa radiactiva. Como control utilizamos en este caso un inhibidor de la captación de glucosa. Así ven que vemos una inhibición casi del 50%, efecto de este inhibidor específico de la captación de glucosa. Y de nuevo, en el caso del butirato y la captación de oxalato, vemos que, como habíamos visto antes, el butirato inhibe la absorción o la captación de oxalato. De nuevo el control no específico de transporte, pero como ven acá, el efecto del butirato sobre el oxalato no se recapitula en la glucosa. No vemos una inhibición en la captación de glucosa como si vemos en la captación de oxalato. En este caso, bueno, lo que nos sugiere que no es un mecanismo de inhibición general de los transportadores. Cuando medimos la expresión de A6, luego de la incubación con butirato, vimos una inhibición de la expresión de A6 luego de la estimulación o de la incubación con la célula, sugiriendo que este mecanismo de inhibición de la captación de oxalato por butirato estaría mediado por una reducción o con una downregulación de la expresión del transportador. Un segundito. Y estos resultados nos llevaron a una conclusión parcial, y es que el butirato reduce la absorción apical de oxalato en las células CACO. Esta reducción parecería estar vinculada a una downregulación de la expresión del transportador A6, pero lo que nos quedaba por comprobar, no solamente eso, pero una de las preguntas que tenemos que contestar es si este es un efecto específico sobre A6 o es un mecanismo independiente sobre A6 o que también está participando otros transportadores de oxalato. ¿Cómo evaluamos este efecto? Mediante dos preguntas dos vías, dos mecanismos principales. Por un lado, evaluar si el butarato disminuye asimismo la expresión de otros transportadores apicales con gran afinidad por el oxalato. Eso lo hicimos a través de qPCR, por lo que les decía. Lamentablemente no hay muy buenos anticuerpos para hacer Western blot o inmunofluorescencia de los transportadores de esta familia. Pero asimismo también evaluamos cuál es la contribución relativa de A6 en el total del transporte apical de oxalato. Y para ello intentamos inhibir o silenciar A6, luego repetirnos estos ensayos de captación, pero asimismo inhibir a otros transportadores que sean apicales, transportadores de oxalato que también sean apicales, que son miembros de la misma familia, que principalmente son el A2 o el A3. Voy a empezar a mostrarles los resultados de la primera parte, que de nuevo, un experimento muy sencillo. Incubamos las células con butirato de nuevo, con o sin butirato, 24 horas, y repetimos nuestro ensayo, y en este caso aislamos RNA para hacer análisis de qPCR. Primero les muestro que, como ven acá, las muestras, cuando comparamos RNA total de las células controles versus las células tratadas con el butirato, vemos una concentración total de RNA más baja, lo que sugiere que probablemente no sea un efecto exclusivo sobre A6, si vemos cambios, o ya eso nos sugería eso.
Cuando comparamos la expresión de estos 3 transportadores, vemos que en el transportador A2 vemos claramente una downregulación de la expresión de mensajero de A2. En A3 parece no haber, aunque sea cambios significativos en la expresión. Y en A6, contrariamente a lo que vimos a través de la expresión de proteínas, vemos una upregulación del transportador. Continuamos igual y evaluamos cuál es la contribución relativa de A6 en el transporte apical de oxalato. Y para contestar esta parte o para esta parte del proyecto contamos con la contribución muy generosa de otros grupos de trabajo. Uno de estos grupos es el de la doctora Úrsula Seidler, que ellos están en Hannover. Madi Amiri desarrolló, que le llevó muchísimo tiempo, generar la línea A3 noqueada por CRISPR-Cas para las CACO, para las células CACO, y lo habían publicado recientemente. Y les pedimos si nos podían proveer de las células A3 knockout y claramente también las wild type que ellos utilizaron. Y muy amablemente nos dieron las células, si bien les había llevado como 3 años porque las células CACO crecen en colonias y saben que para generar el knockout por CRISPR-Cas necesitan una instancia de que crezcan como células single cells, que es muy laborioso, y muy generosamente nos dieron las células. No teníamos vínculo con este grupo, pero la verdad fueron muy generosos. A partir de eso, obviamente, ahora estamos colaborando con ellos y son colaboradores que queremos muchísimo. Pero como les muestro acá, generaron la línea, nos dieron una de las 2 líneas que generaron knockout para el transportador A3, que es de la misma familia que A6, que también se expresa apicalmente, pero que hay bastante controversia respecto de si transporta o no eficientemente oxalato. Este transportador noqueado para 3 no muestra diferencias en la expresión del transportador A6. Nos dieron entonces, como les decía, las células muy amablemente. Nosotros acá chequeamos de nuevo que veamos la downregulación de la expresión de A3. No tenemos el anticuerpo para hacerlo por Western blot, pero por qPCR vimos que efectivamente está disminuida, aunque sea, podemos decir que está disminuida la expresión de A3, pero que no se ven diferencias significativas, al menos si uno podría decir, en la expresión de A6. Como siempre les digo, siempre ponemos los controles positivos y negativos para la especificidad del anticuerpo. Cuando repetimos entonces lo que hicimos es repetir nuestro ensayo de captación de oxalato con estas nuevas células wild type. Es un clon distinto de células que el que usamos nosotros. Usamos las wild types y las knockout que nos proveyeron. En negro tenemos las wild type. Voy a empezar por ahí de nuevo. Cuando tenemos un medio con cloruro, tenemos la captación normal, digamos, muy baja de oxalato. Cuando cambiamos las células a un medio libre de cloruro, que en este caso es gluconato de potasio, las células incorporan o captan oxalato muy activamente y muy eficientemente las células CACO. Este mecanismo es totalmente inhibido por este inhibidor no específico, mostrando que es un mecanismo activo. Y volvimos a comprobar en este clon distinto de células CACO que el butirato inhibe la captación de oxalato. Lo que notamos también es que en rojo ahora tenemos las células deleteadas para A3, que si bien volvemos a ver la captación de oxalato se ve inhibida en presencia de butirato, no vemos un efecto adicional por la presencia de la A3. Las wild type y las knockout muestran una reducción semejante de captación de oxalato, sugiriendo que A3 no estaría, o que A3 sí, no tiene un efecto muy relevante sobre la captación relativa de oxalato. Asimismo, perdón que acá no veo la parte de abajo de mi diapo, ahí está. Asimismo, también tuvimos la generosidad de otro investigador. En este caso es el profesor Onir Sil, él está en Estados Unidos y desarrolló, trabaja con toda la familia de los transportadores
estos y están desarrollando inhibidores específicos para cada uno. Hasta el momento cuentan con inhibidores específicos para A3 y para A6 y también muy generosamente nos enviaron los transportadores. Y repetimos de nuevo los ensayos, esta vez volviendo a nuestras células CACO originales. De nuevo, como siempre, evaluamos, comparamos la captación de oxalato en presencia y en ausencia del gradiente de cloruro. Como ven, cuando tenemos el gradiente de cloruro, la captación se ve estimulada. Y en concordancia con lo que vimos en las células A3 knockout, cuando utilizamos un inhibidor específico para A3, esta captación de oxalato se ve reducida, no en forma significativa, pero además es una reducción muy menor, de nuevo, sugiriendo que la contribución de este transportador A3, al menos en este modelo celular, a la captación de oxalato es relativamente menor o despreciable. En cambio, cuando comparamos la captación de oxalato en presencia del inhibidor específico para el transportador A6, vemos casi que A6 está contribuyendo más o menos con un 50% de la captación de o es responsable de hasta un 50% de la captación de oxalato. Recapitulando, lo que vimos con las células knockout para A3, con el inhibidor específico de A3 es que al menos en este modelo celular A3 no estaría cumpliendo o no juega un papel relevante en el transporte de oxalato, distinto a lo que está pasando con A6, que contribuiría más o menos a un 50% de la captación o del transporte de oxalato. Seguidamente repetimos nuestro ensayo de captación de butirato, ahora en presencia tanto del inhibidor de A6 como de butirato. Perdón. De nuevo, vemos que la captación se ve estimulada en presencia de un gradiente de cloruro, es reducida en más o menos un 30% por butirato. Debo confesar que a veces estamos entre un rango del 40 al 30% de inhibición, que tenemos algunas diferencias inter-ensayo. Y nuevamente vemos la inhibición por el inhibidor específico de A6. Bastante frustrantemente vimos que cuando usamos en conjunto el butirato y el inhibidor específico de A6, vemos una inhibición adicional por ambos compuestos, indicando o sugiriendo que el efecto del butirato no sería exclusivo de A6. Les aclaro que nos fijamos y usamos la concentración del inhibidor de A6 sugerida por el investigador que nos proporcionó el compuesto. Es una concentración que se sugiere que genera entre un 80 y un 100% de inhibición y asimismo lo chequeamos, así que consideramos que estamos inhibiendo completamente al transportador de A6. Así que podemos decir, al menos por este ensayo, que el efecto del butirato sobre la inhibición del transporte de oxalato no estaría mediado exclusivamente, aunque sea mediante un mecanismo por el transportador A6. Como les decía, perdón por ser reiterativa, el butirato reduce la absorción apical de oxalato en estas células, en las CACO, pero no sería un efecto mediado o no sería un efecto exclusivamente mediado por A6. De todas formas, hicimos un ensayo in vivo para evaluar el efecto del butirato, si bien independientemente de que no sea exclusivamente mediado por A6, es importante saber si este ácido graso de cadena corta contribuye al metabolismo del oxalato o a la homeostasis del oxalato. Entonces este es un ensayo, un experimento que terminamos la semana pasada, no, la anterior, de sacrificar a los animales, así que estamos todavía en el proceso de procesar las muestras y medir los distintos parámetros. También un experimento bastante sencillo, usamos animales wild type.
que fueron aclimatados durante una semana porque no son del bioterio interno, sino que los trajimos de afuera, entonces estuvieron al menos una semana en aclimatación y simplemente comparamos, teníamos dos grupos, grupo control o el grupo tratado con butirato, pusimos el butirato de sodio en el agua de bebida. Acá si ven usamos una concentración bastante más elevada de butirato. Eso fue principalmente, de nuevo, porque nos basamos en dos ensayos o en dos experimentos o papers publicados que utilizaban estas concentraciones y además nos facilita mucho trabajar con modelos ya publicados y validados para que nos aprueben realizar experimentos en vivo en Berlín. En particular en Europa es muy difícil hacer experimentos en vivo, en Alemania y en Berlín es extremadamente difícil, tiene una autoridad regulatoria muy fuerte. Entonces necesitamos justificar muy bien en nuestros experimentos, lo cual estoy muy de acuerdo, pero por eso les digo que usamos una concentración más elevada de butirato. Los tuvimos 2 semanas o 14 días en este tratamiento. Es un ensayo inicial con más de screening que hicimos. Pasadas las 2 semanas colectamos tejido, principalmente para análisis moleculares. En una segunda instancia vamos a hacer los ensayos funcionales y de nuevo, debido a que utilizamos machos y hembras, también por las condiciones que nos exigen o los requisitos que exigen para hacer los estudios en animales. Los endpoints para este experimento fueron principalmente, obviamente, la concentración de oxalato en plasma y orina, asimismo en heces, pero todavía como segundo endpoint o endpoint secundario. Evaluar la expresión de estos transportadores, de todos los transportadores de oxalato. A uno no se los nombré todavía, en los ensayos de las células CACO no los usamos porque nosotros siempre evaluamos captación apical de oxalato y a uno se expresa vasolateralmente, pero en el experimento in vivo lo vamos a evaluar y esto lo vamos a estudiar colectamos los distintos segmentos del tracto gastrointestinal. De nuevo, debido a la escasez de buenos anticuerpos, vamos a evaluar principalmente por qPCR, pero también tomamos muestras de algunos animales para hacer ensayos de Western blot, únicamente para 6, que es con el que contamos un buen anticuerpo. Y en un segundo experimento estaría por evaluarse, depende de lo que de este primero, vamos a hacer estudios de transporte luego del experimento completo. Colectamos tejido intestinal y medimos por la Using Chamber, creo que se traduce como cámara Using, el transporte, ensayos de transporte de oxalato. Como les dije, terminamos de procesar, estamos todavía procesando, terminamos el experimento hace 10 días más o menos y ahora estamos procesando las muestras. Lo que sí les digo que hasta el momento, por lo menos en niveles plasmáticos de circulación de oxalato, no vimos diferencias. Esperábamos ver aumento de oxalato en los ratones tratados con butirato. Si es que Perdón, si es que el butirato efectivamente está inhibiendo el transporte, nuestra hipótesis era que entonces iban a secretar activamente menos oxalato al tracto o al lumen gastrointestinal y eso se traduce en un aumento de la absorción neta de oxalato. En consecuencia, hubiésemos esperado un aumento del oxalato en circulación, pero como también les dije, en condiciones en condiciones si los riñones funcionan correctamente, el oxalato es principalmente excretado en orina, así que estamos esperando ahora los resultados de oxalato en orina para ver si, aunque sea en orina, si en orina encontramos un aumento de la concentración de oxalato. Ya. Entonces, de nuevo, parcialmente, o hasta ahora lo que podemos decir es que el butirato reduce la absorción apical de oxalato en las células CACO, pero que este efecto no sería exclusivamente mediado, o la inhibición del butirato no estaría exclusivamente asociada a una inhibición del transportador A6. Entre otras cosas, lo que queremos ver ahora, si el butirato, además de inhibir la captación apical
que les mostré, o el transporte apical de oxalato, modula la secreción transepitelial de oxalato, que es como el oxalato es secretado in vivo, digamos, en condiciones reales. Recapitulando, entonces, como yo les dije, todos los ensayos que les mostré in vitro, manipulamos la concentración de cloruro para a través de esta manipulación o estimular la eliminación de cloruro extracelular, las células capten oxalato y poder medir el oxalato como una forma de medir transporte en estas células. Este mecanismo artificial o que uno manipula, obviamente no es el que, como yo les dije, no es el que ocurre in vivo o en la realidad, sino que lo que ocurre en la realidad es que las células en tejidos lo que hacen es un transporte transepitelial de oxalato, captan por un transportador todavía no identificado a través de la membrana vasolateral. Esto es igual, como les mostré, en intestino y en riñón. Absorben o captan oxalato en la membrana vasolateral, ya sea de circulación, y luego secretan activamente en transporte transepitelial, ya sea al lumen intestinal o al túbulo o al lumen renal, secretan oxalato a través del transportador A6, pero no exclusivamente a través de este transportador. Hay otros que, como el A2 y en discusión está si A3 también participa. Lamentablemente, las células CACO son un modelo muy validado, muy fácil de trabajar, además tiene sus limitaciones, como todos los modelos in vitro. Una que son muy difíciles de noquear, de silenciar los distintos genes, pero la principal limitación que tenemos hoy por hoy para estudiar el transporte transepitelial de oxalato es que las células CACO no realizan transporte transepitelial de oxalato. Es por eso que estamos actualmente desarrollando un nuevo modelo in vitro justamente que nos permita el estudio del transporte de oxalato transepitelial. ¿Qué características estamos buscando en este modelo? Es que obviamente tiene que recapitular las características de una célula intestinal, pero específicamente tiene que tener un fenotipo de célula intestinal, tiene que expresar los marcadores específicos de estas células, tienen que ser células polarizadas, tienen que producir mucos, entre otros factores, para poder estudiar tráfico transepitelial. Claramente tienen que formar una monocapa estrecha, no tienen que tener líquenes, o sea, tiene que ser estrecha la monocapa, y además tienen que expresar claramente los transportadores de oxalato y ser capaces de transportar oxalato. Para eso adaptamos distintos protocolos y estamos trabajando todavía en esto. Estamos trabajando con estas células inducibles pluripotentes, las iPSCs. Acá en el Charité hay un servicio de células pluripotentes inducibles que colaboramos mucho. También, como en casi todos los lugares, siempre hay algún argentino de por medio, en este caso es una argentina, y eso hace que el trabajo sea mucho más fácil, más grato. Hablamos un mismo idioma, no solo una misma lengua, sino que tenemos formas de trabajar muy fácil, muy semejantes. Y digamos, ellos nos entregaron a trabajar con estas iPSCs. Sé que también hay grupos muy buenos trabajando en Argentina, en el FLENI con las iPSCs. Son células muy delicadas, muy caras también de mantener. Y en este servicio que les digo de las células estas pluripotentes, también ellos nos desarrollaron o generaron las células pluripotentes que tengan deleteadas el transportador A6, independientemente de si butarato o no afecta a 6, es nuestra línea principal de trabajo este transportador, así que generamos la línea así mismo. Y lo que hacemos es diferenciar estas células pluripotentes a células, a organoides intestinales. Este es un modelo ya establecido hace mucho tiempo, tanto que hay kits comerciales para hacerlo. Utilizamos de hecho un kit comercial. Este proceso lleva más o menos 30 días hasta que las células empiezan a formar estas estructuras tridimensionales. Ahora les muestro una foto más grande.
claramente las células pluripotentes diferenciadas en estos protocolos no llegan a un grado de diferenciación semejante a un tejido, pero son modelos bastante validados. Y lo que hacemos nosotros, debido a que queremos hacer ensayos de transporte, necesitamos que las células estén en monocapa y no en forma tridimensional. Acá les cuento que estas células se orientan, el lumen de las células o la región apical, la cara apical de estas células están hacia adentro. Eso dificulta mucho el estudio o los ensayos funcionales. Entonces, lo que nuestro modelo requiere que tengamos células en 2D o células en monocapa. Es por eso que lo que hacemos es, una vez que llegamos a que las células adquieran un estado bastante diferenciado de epitelio intestinal o de células intestinales, las desdiferenciamos parcialmente y para ello aumentamos la concentración o sí, la concentración relativa de este factor de crecimiento Wnt, estimulamos la dediferenciación parcial de las células y además una vez que uno, como ustedes saben, cuanto más o cuanto más maduras, menos proliferativas y a la inversa. Entonces, este proceso lo que nos permite además es que además de desdiferenciarlas, son muy proliferativas o proliferan muchísimo y podemos hacer un banco porque es un proceso que nos lleva muchos días o semanas, entonces vamos estoqueando para no estar todo el tiempo haciendo diferenciaciones, porque además las células iPSC requieren 7 días o sea, 7 días de mantenimiento. Hay que venir literalmente todos los días al laboratorio. Entonces, cuando intentamos estoquearnos de las células en este estadio de esferoides, que son células que están parcialmente diferenciadas, serían progenitores de células intestinales. O sea, pasamos de células intestinales a progenitores de células intestinales. Estos esferoides o progenitores de células intestinales luego los disgregamos para formar células, para obtener células individuales y los sembramos en los transwells, como ven acá representado, y les removemos gradualmente el Wnt para estimular nuevamente la diferenciación o la maduración de las células. Y a estas células llamamos monocapas derivadas de organoides, o a veces las llamamos monocapas intestinales derivadas de iPSCs. Así es como se ven acá, son las mismas fotos que antes, pero más grandes. Así se ven los organoides, tienen esta estructura, esta morfología característica que van formando estas entre muchas comillas de cripta vellosidad. Obviamente no llegan a ser eso, pero mimifican un poco, y así es como se ven cuando los desdiferenciamos parcialmente, que estas son los esferoides, son los que llamamos las células progenitoras intestinales, que en este estadio son muy fáciles, o no muy fáciles, pero mucho más fáciles de mantener, porque crecen más, porque pueden estar más días en cultivo, las podemos congelar y cuando las descongelamos se recuperan muy fácil. Y una vez que las sembramos en los transwells, adquieren una estructura muy linda de monocapa, como ven, confluente y estrecha. Si bien ahora estamos específicamente, justamente, ahora estamos en el proceso de caracterización de este modelo. Entonces estamos caracterizando mediante distintos mecanismos y las distintas características que les dije que tiene que recapitular nuestro modelo para que sea un modelo que nos permita el estudio de lo que queremos estudiar. Para ver si tienen el fenotipo intestinal, comparamos por qPCR de nuevo, la expresión de distintos marcadores intestinales. Acá les pongo 3 nada más, pero hemos marcado también de células más maduras, hemos estudiado. Estos son 3 marcadores específicos de tejido gastrointestinal. Nos falta luego, tenemos que hacer más fina la caracterización para ver exactamente a qué segmento nos estamos pareciendo más. Y como ven, pues, las células pluripotentes en relación a las células derivadas o diferenciadas no expresan estos marcadores, y vemos una upregulación de estos marcadores intestinales muy fuerte en las células diferenciadas. Esto ya es en el estado de monocapa.
Asimismo, no es la microscopía electrónica más linda, la estamos repitiendo, pero acá, esto que se ve acá es el transwell, pero llegamos a ver, aunque sea que tenemos una célula diferenciada, que presenta una respetable microvellosidad. Y además para evaluar el grado de polarización, medimos distintos transportadores o distintas proteínas que sabemos que se tienen que expresar en células polarizadas. En este caso es la bomba sodio-potasio, que se expresa vasolateralmente en estas células, y cuando vemos por microscopía confocal, efectivamente la vemos expresada en la membrana vasolateral, reforzando o sugiriendo que tenemos células polarizadas. Respecto de la que formen una monocapa estrecha, lo que hacemos es medir en los transwells o en los traswells la resistencia eléctrica transepitelial, y lo que vemos es que progresivamente, luego a partir de los 10 días, luego de estar sembradas en estos transwells, las células empiezan a presentar una resistencia transepitelial bastante elevada, lo que nos sugiere que por ahí estamos pareciéndonos más a un tejido más de colon que de intestino delgado, pero como les digo, es algo que todavía estamos en evaluación, pero nos genera mucha alegría ver que presentan una resistencia transepitelial elevada. Presentan o expresan ZO1, que es uno de los principales componentes de las uniones estrechas, de nuevo robusteciendo la idea de que forman monocapas estrechas. Y asimismo hicimos ensayos de microscopía electrónica de fractura congelada, creo que se llama, que efectivamente en esas lo que uno puede ver es directamente las uniones estrechas, que es como les muestro acá. Creo que tranquilamente eso es lo que más nos da seguridad, mostrar que efectivamente estas monocapas forman uniones muy estrechas. Como les dije, también tienen que expresar los transportadores de oxalato. Acá evaluamos si medían los transportadores, el transportador A6. Como les dije, por suerte tenemos un muy buen anticuerpo. De nuevo, tenemos nuestro Western blot donde usamos siempre el control positivo, que es tejido murino, intestino delgado. La contraparte del tejido en animales knockout, las células CACO, y acá tenemos nuestras monocapas wild type, y la ausencia, eso fue principalmente además para controlar que el knockout en las células iPSCs haya funcionado bien. Y ahora nos estamos dedicando a los ensayos funcionales, además principalmente de finalizar la caracterización del modelo. Y estamos haciendo los transportes. Este es el mismo ensayo de oxalato que les mostré en las células CACO. Vemos que las células, estas monocapas, son capaces de captar oxalato. La wild type es capaz de captar oxalato en presencia de un gradiente de cloruro o en un medio carente de cloruro, que es inhibido totalmente por la presencia de este transportador no específico, mostrando o sugiriendo que es un transporte activo. En el caso de las células knockout vemos efectivamente una reducción cuando comparamos con las wild type. No es el experimento más, es todo trabajo preliminar, por eso no es tan elegante y el N es muy chico. Pero vemos una reducción significativa de la captación de oxalato en las células A6 knockout. Como ven, no es completa esta inhibición de la captación, sugiriendo, al igual que vimos con las CACO, que si bien A6 contribuye significativamente o casi en un 50% a la captación de oxalato, hay algún otro transportador o transportadores contribuyendo. Probablemente, o la hipótesis ahora nuestra, es que es efectivamente el transportador A2, y de nuevo es inhibido en presencia de DITS, que es este inhibidor no específico de transporte de oxalato. Entonces, para concluir finalmente, sabemos o podemos decir que el butarato es un candidato prometedor a la modulación del transporte de oxalato. El butarato además se provee, es muy fácil de administrar y se usa para distintas terapias, para muchas patologías.
pero su papel en la secreción transepitelial de oxalato todavía debe ser determinada, principalmente porque es muy difícil tener un modelo, aunque sea in vitro y humano, capaz de hacer secreción transepitelial de oxalato. Estamos trabajando para ver si lo podemos, pero nos sigue quedando la pregunta de cuál es o cómo se regula A6, si es que es regulable. Y con eso termino por hoy y les agradezco mucho, están todos los colaboradores, como se ven, es mucha gente ahí, trabajando. Y sí, hay preguntas, comentarios, me encantaría o charlar. Muchas gracias, Ana. Muy interesante tu presentación. Ahí vi que Marcelo tiene una pregunta, así que si querés, Marcelo, comentarla. Dale, hola Ana, ¿cómo andás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un Bien, gusto che, muy verte. lindo todo, me Gracias, encantó, me encantó. Eh, muchas gracias. Tengo interés uno trabajó con transportadores a otro nivel, ¿no? Transportadores de neurotransmisores, pero Ujú. la pregunta es, ¿tienen una cinética de saturación o son transportadores que a medida que aumenta la concentración trabajan? Esa es una pregunta. La segunda pregunta, independientemente de eso, ¿tienen procesos de internalización? Porque son transportadores que energéticamente cuesta muchísimo sintetizarlos. Lleva mucho tiempo. Entonces, generalmente todos los transportadores están en vesículas y cuando se necesitan, se expresan, ¿sí? En la membrana. Y cuando no se necesitan, vuelven a ser internalizados. ¿Tenés idea si existe? Porque quizás muchas cosas que ustedes están viendo y echándole no digo echándole la culpa, pero pensando que puede ser otro transportador, puede ser el mismo A6 que esté teniendo ese tipo de respuestas, ¿no? Sí, sí, muy interesante, muy. La realidad es que como no está, todos los estudios que se hicieron hasta el momento, no solo en células epiteliales, no sé si se acuerdan, yo la otra vez había mostrado el proyecto que tenemos en macrófagos, no parecen ser saturables por sustrato, aunque sea. Eh, También lo que pasa es que el oxalato, hay una concentración que empieza a precipitar, que cristaliza. Entonces también hay una concentración limitada en la que podés tenerlo soluble, capaz de, en la forma en que el transportador es capaz de transportar, valga la redundancia, el oxalato. No parece haber una saturación del transportador, aunque sea que esté demostrada hasta el momento, por concentración de oxalato, aunque sea. Sí, lo que vimos es claramente que cuanto la captación, el ensayo de captación de oxalato que nosotros hacemos, tenemos que tener limitado el tiempo en que exponemos al oxalato marcado, porque el mecanismo o el transporte es lineal o la cinética es lineal, hasta creo que pasados los 10, 15 minutos vemos una saturación. Pero que es por tiempo satura, digamos, el transporte que medimos, pero es independiente de la concentración de oxalato que usemos. Por eso también, o sea, Sí, independientemente de la concentración, el tiempo te da una sí, cinética sí. como Pero que eso se es siempre satura. in vitro, eso siempre es in vitro. Sí, no, sí, 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 sí. Sí, Y eh, esos inhibidores sí, que le dieron ustedes, ¿son inhibidores que se pegan o son inhibidores que de alguna manera actúan competitivamente con el oxalato? O sea, competitivamente, sí, porque eso es una buena estrategia para hacer sí, cinética, porque si de alguna manera se sabe la composición química de esos transportadores, se pueden marcar, e inclusive con eso vos podés ver las cinéticas, si son de saturación o saturaciones, o son dependientes del tiempo, e inclusive podés ver internalización. sí. Porque Y, si y- se quedan pegados, vos podés ver después haciendo centrifugación diferencial y eso, ver lo que está en membrana, lo que está internamente y podés ver si realmente ante determinadas situaciones se sí. internaliza o no se internaliza. Se internaliza, o sea, cuando haces, cuando evalúas la expresión en microvesículas y en membrana Mm. apical, ves que hay, pero hasta el momento no se encontró ninguna molécula o ningún sustrato capaz de jugar o de regular la internalización. Sí hay descritas, creo que 2 mutaciones de pacientes que mostraron que son pacientes que tienen piedras renales o que forman capacidades o que forman recurrentemente piedras renales. Y los ensayos in vitro expresando en ovocitos
¿cómo se llama? Los ovocitos de Xenopus, Sí. expresando las mutaciones, las mutantes o los transportadores mutados. Sí se ve que los mutados tienen una expresión diferencial reducida en membrana apical. Pero en condiciones del transportador que trabajamos nosotros, digamos, no mutadas, hasta el momento no se han descrito formas de regular la expresión relativa entre microvesículas o entre las vesículas citosólicas y la membrana apical por sustrato, aunque sea. En el Bueno, butirato no Anita, lo medimos. ah, bueno, Anita, muchas gracias y me alegro No, de al verte. contrario, Bien. igualmente, un gusto, muy contenta. Bien, bueno, sigo. Acá Ariel López, Ana, te dice, un gusto verte, Ana, felicitaciones por el increíble trabajo. Y después tengo un par de preguntas de Ariel Villordo. Dice, hola Ana, felicito al grupo por el trabajo, por todo el trabajo, muy prolijo, muy prolijo. Consultas. Cuando probaron los 3 ácidos grasos de cadena corta, ¿lo hicieron en forma independiente o separada? Modelo CACO 2. Independiente siempre. Pero es Bien. buena la pregunta. Tendríamos que haber también evaluado la combinación. Después dice, ¿por qué no probaron los 3 ácidos grasos en conjunto para evaluar alguna sinergia, además de suponer que se parece Sí, más a una luz intestinal fisiológica? sí, es válida la observación y lo tenemos que hacer. La verdad es que lo planteamos así para que sea lo más simple posible e identificar si había uno que tuviera efecto, pero es verdad. Sí. Bien. Después te pregunta, ¿se sabe si el mecanismo principal de absorción intestinal en humanos es la absorción paracelular? ¿Se sabe? Sí, se sabe. Se sabe porque hay ensayos también, bueno, se sabe o se sugiere, no podría decir 100%. Em, hay también estudios de trazas con oxalato, con administración de oxalato radiactivo en sujetos humanos o en controles, y se ve que es principalmente, y también hay ensayos donde con biopsias, no los hicimos nosotros, con biopsias de tejido intestinal, realizan estos ensayos de Using Chamber y sugieren también que sea paracelular. Las limitaciones que estudiarlo en humanos tiene, entonces es siempre sugerido, pero em, es una una contribución que falta para caracterizar este metabolismo o la homeostasis de oxalato en humanos, principalmente por la carencia de modelos in vivo que recapitulen todas las características además porque tenés que tener un modelo o nunca sabes, como les decía, a nivel se cree que el transportador, por ejemplo, el A6, que nosotros estudiamos principalmente en roedores, se expresa seguro, eso podemos decir, tiene una expresión muy fuerte en el tejido, en el duodeno principalmente, y después va decreciendo la expresión a lo largo, y en humanos parecería ser exactamente al contrario. Se cree que la absorción es a través de todo el tracto gastrointestinal de los humanos en forma paracelular, pero no hay una respuesta definitiva. Es la contribución de muchos grupos de trabajo, tampoco es el metabolismo más estudiado, pero lo que se ve es que se cree que es paracelular. Creo que es mucho más, tengo mucha más confianza en decir que la absorción es paracelular a que hay un transporte transepitelial activo de secreción en humanos, como el que vemos en roedores. Bien. Y te hace una pregunta más que dice, ¿se sabe si en el humano pesa más la falla de excreción renal o de absorción intestinal en la hiperoxalemia? Em, el problema es que en los humanos, cuando empieza a fallar el riñón, ya es muy difícil de evaluar todo, porque ya la concentración de oxalato es muy alta en sangre, pero porque no pueden secretarlo nada, o sea, tienen toxinas en circulación muy elevadas porque el riñón no está funcionando. Entonces ahí pasa lo mismo que pasa con la microbiota. No sabes hasta qué punto algo es causa o consecuencia. Entonces, sí, por eso no se sabe. Sería muy beneficioso saberlo,
porque además estos pacientes que la excreción renal empieza a fallar, son pacientes que están en diálisis y son pacientes que son los pacientes con la parte del grupo que trabaja con pacientes o con ensayos clínicos o estudios clínicos, son con los que ya, trabajan continuamente. Son pacientes que es una calidad de vida muy fea porque están al menos 3 veces por semana, 4 o 5 horas en diálisis, y no pueden llevar una vida 100% normal claramente. Pero de nuevo, una vez que llegaron a que el riñón deja de filtrar bien, ya es muy difícil hacer conclusiones para saber además obviamente ya empiezan a tener una dieta distinta o se les sugiere una dieta distinta. Entonces, en humanos es muy difícil establecer o saber bien efectivamente qué está pasando. Y hay muchas diferencias además. El modelo in vivo, obviamente in vitro es muy limitado, in vivo es un grado más, pero hay muchas diferencias. Por ejemplo, los ratones tienen, creo que los roedores, también las ratas, pero los ratones en particular tienen una resistencia mucho más alta que los humanos a formar cálculos renales. Entonces, lo que seguro sabemos es que las conclusiones que hacemos de los modelos in vivo en roedores son muy limitadas. Sí. Bien. Bien, en el chat no tengo más preguntas, así que si alguien más quiere preguntar, acá Sí, yo algunos se le pueden quería gracias por las preguntar algo. respuestas. Dale, Yo le Lili. quería, bueno, Ani, me encantó, re lindo, Gracias. muy bien explicado, como siempre. Te felicito, la verdad que estás haciendo una muy linda Gracias. carrera afuera. Yo me quedó una duda que no Mm, sé si yo te entendí mal o no. Vos hablaste que en los ratones A6 está caracterizado y dijiste dónde se expresa y todo. Y en el humano, ¿se cree que está o alguien No, se dijo, expresa sí, segura. Sí, sí, se se expresa segura, expresa, se ok, expresa. Lo que no se sabe es específicamente si la expresión es mayor en colon que en tejido ok, delgado. En riñón se sabe casi fuerte, o sea, hay bastante confianza en que se expresa también en el túbulo proximal. proximal, claro, Sí, pero en el tracto ahora hay un montón, obviamente, de estudios de single cell, RNA-seq, claro, pero después siempre queda si la expresión, o sea, se sugiere o uno espera que la expresión sea apical también. Pero hasta eso que no no, se sabe en el no humano, porque no hay buenos anticuerpos, claro. básicamente. Por eso, y entonces es también de alguna manera un poco sustenta lo que vos decís, que hasta qué Sí, punto sí. cobra una importancia Exacto. fundamental Sí. en el Sí, lo que les puedo metabolismo del decir oxígeno también es que no sería el principal, no, o no sería tan relevante su papel porque no hay descriptas. Si bien les dije, hay al menos 2 pacientes descriptos muy recientemente que forman recurrentemente piedras y tienen mutaciones en el transportador A6. Ahora, justamente, Félix, que está en la clínica Mayo, tienen esos biomancos de miles y miles de sí, pacientes y están haciendo estudios tratando de evaluar pacientes porque aparte los tienen secuenciados a los pacientes, entonces tienen todo claro, el perfil y están tratando de correlacionar variantes en el transportador A6, o sea, variantes potencialmente patogénicas en A6 con niveles de oxalato en orina, porque creo que de plasma no tienen o algo así, y la verdad es que no es tampoco es una, una cantidad todavía no tienen claro. resultados muy positivos, sugiriendo que no sería el más relevante en, en humanos. También puede ser que la expresión de A6 que es tan fuerte en ratones hace que sean más resistentes a la formación de piedras. Claro, yo pensaba eso por eso. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas No, gracias, gracias Ani. a Un usted. gusto Muy lindo verte verlos a todos. y esperemos la próxima que nos vengas a contar a ver cómo Sí, otros avances sobre el metabolismo de oxalato. sí. Y También a ver si ahora, podés bueno,
probar la importancia de A6 en el humano. Sí, sí, o descartar, aunque sea. No estaría mal Bueno, también. tal cual, Cuando es un candidato, descartarlo también es una buena, un buen resultado. absolutamente. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias, No, Ani, un gracias. gusto verte, Muy contenta de enorme. verlos a todos. Bueno, muchas gracias. Chau. Chau, chau. Nos vemos en el próximo Chao, seminario, Ana. entonces M- el lunes que Me encanta. viene. Adiós.